Y tal vez piensen que dominan perfectamente el extremeño como idioma, ¿no? Como vocablo, pero a lo mejor están equivocados y muy probablemente lo descubrirían si acudieran al curso que les proponemos hoy en el Espacio Extremeño de Cáceres, porque lo que les estamos invitando es precisamente a un curso de extremeño, del extremeño. Nos va a hablar de ello Daniel Gordo, presidente de OSCE, que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño, y que nos atiende esta tarde unos minutitos. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues creo que es el primer curso del que escucho hablar sobre la lengua extremeña, sí. Daniel. Explica. Efectivamente, sí. Es la primera vez que se organiza algo así en Extremadura, o sea que es algo digno de... ¿no? de hacerse, bueno, de que salga en la radio, por ejemplo. Desde luego de compartirlo, claro, Daniel, ¿no? ¿Y qué tenemos que saber sobre el extremeño, sobre la lengua extremeña? Cuéntanos. Quizás para poner en situación, ¿no? Es decir, lo más relevante es el hecho de que UNESCO, ¿no? Es decir, que en Extremadura conocemos muy bien, ¿no? Como el patrimonio de la humanidad que tenemos, ¿no? En Cáceres o en Mérida. Es decir, este mismo organismo tiene un catálogo de las 7.000 lenguas aproximadamente que hay en el mundo, y en este catálogo pues el extremeño aparece como lengua. Es decir, pese a tanto que nos han dicho, ¿no? Desde dentro, de que si eso es mal hablado, que si eso es un castellano deformado, que si qué mal habláis, que si mal es un dialecto, es un habla, son palabras, ¿no? Es decir, el hecho de que desde fuera pues te digan, ¿no? Te lo nombren o te lo muestren como lo reconozcan pues, como lengua, ¿no? Claro. Exacto. La califican de asturleonesa, ¿no? Claro, es decir, son familias de lenguas. Digamos que, por ejemplo, tienes la lengua romances, que son las que derivan del latín, ¿vale? Y dentro de las que derivan del latín están las occidentales, que digamos, por ejemplo, son las peninsulares. Y dentro de las peninsulares, pues tendríamos por un lado catalán, mallorquín, balear. Por otro lado estaría aragonés, por otro lado estaría castellano, y por otro lado estarían asturleonesas, donde está el asturiano, el leonés, extremeño. Y tendríamos incluso más al occidente, tendrías lo que es gallego, portugués y ajala, por ejemplo, lo que se habla en estos tres pueblos de Extremadura, de la Sierra, ¿no? Este atlas del que hablabas antes es el atlas de la UNESCO, que contiene una lista de lenguas en peligro, y la nuestra creo que está en un alto índice de desaparecer, ¿verdad? Claro, no, porque la verdad que pensábamos que iba a estar peor, ¿no? Es decir, digamos que hay una escala de 0 a 10, o de 1 a 10, ¿no? Es decir, 1 sería el castellano, ¿no? Es decir, en un uso cotidiano oficial en muchos países. Y el caso es que el extremeño aparece en el 7, ¿no? Es decir, no está muerta ni mucho menos, ¿no? Es decir, en opinión de estos organismos internacionales, digamos que son autoridades en la materia, ¿no? Y eso quiere decir, pues básicamente lo que quiere decir este nivel de peligro es que su transmisión es solo oral, es decir, que no tiene ningún tipo de protección, ningún tipo de transmisión por escrito, ¿no? Y este fue el objetivo que nos propusimos en el colectivo OSCE, fue de hacer una ortografía, hacer una forma de escribirlo. Es decir, un colectivo se juntara una comisión de lengua entre 10 personas. Hemos estado trabajando durante muchos años, desde el 2012 que se juntó, imagínate, para hacer un consenso que nos permita transmitirlo por escrito, que es la forma de que no se pierda, ¿no? De poder transmitirla, de dar clases, claro, que se van a materializar precisamente mañana. ¿Habéis creado algún documento? Porque claro, decías tú, la única forma de transmisión hasta ahora era de forma oral, ¿no? Quizás vosotros habéis intentado poner remedio a eso, ¿no? Que haya constancia por escrito de todas esas particularidades de la lengua. Claro, efectivamente, es decir, lo tenemos colgado en nuestra web, lo hemos publicado, que no tiene sentido editarlo y tenerlo en una estantería, sino lo que hemos hecho está en PDF, está a disposición de cualquiera, y mañana también tendremos algún ejemplar allí en la escuela, ¿no? Para el que lo quiera consultar, pero digamos que es un documento quizás un poco no al alcance, es como más técnico, ¿no? Es decir, lo que nos interesa para usarlo al final es que se use, ¿no? Es decir, realmente entrar en términos de fonética o en términos de ortografía y demás, pues a la gente. Entonces lo que queremos hacer es hacer una breve introducción y no entrar tanto en hacer básicamente lo que viene a ser una clase, ¿no? Tipo, si te apuntas a un curso de portugués o a un curso de francés, que venga a ver los saludos, o qué palabras, sabéis que todos no sabemos estas palabras, ¿no? Es decir, buenos días, o cómo saludamos, o las horas del día, ¿no? Los días de la semana. Oye, ¿y alguna zona en Extremadura es donde se mantiene un poquito más esta lengua? ¿Y algunas zonas o donde haya más pequeños detalles de esta lengua extremeña?
Claro, digamos que ahora mismo el estado en el que está lo que nos deja son como islas, ¿no? Digamos que ahora mismo, sitios que tienen conciencia de hablar algo distinto. El más claro, el exponente más claro es Serradilla, ¿no? La Serradilla, que tienen habla serrallana, que hacen un día del habla serrallana y tienen letreros puestos. Hay comercios que tienen puestos los letreros y entonces lo que llaman serrallano, ¿no? Y entonces tenemos gente en el colectivo que son también de la Serradilla, y entonces es básicamente un cambio de parecer, y sencillamente serrallano es un dialecto del extremeño. Que además el extremeño también tiene sus dialectos, que nos estás mencionando, pero hay algunos que quizás, por ejemplo, el de las Urdes, el jurdano, porque algunas veces hemos hablado, pues hace muy poquito, del carnaval jurdano, y hay muchos términos que nos dan una idea de cómo era ese extremeño antiguo, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué otras zonas hay? Tienes el garrovillano, ¿no? Garrovilla. De Alconétar, ojo, no la de aquí, que es que yo vivo en la Garrovilla de aquí, ¿sabes? De Badajoz. Y claro, yo aclaro porque sé que mis paisanos han venido arriba. No. Garrovillas de Alconétar. Oye, pero la verdad también es la zona de las Vegas Bajas, en Val de la Calzada, en La Puebla, en Montijo. Sí, ahí hemos dado charlas y ves que la gente, o sea, sí mantiene muchos rasgos, sí que lo mantiene. O sea, en Calamonte, por ejemplo, precisamente en Calamonte se han puesto en contacto con nosotros ayer para organizar una charla, ¿no? Porque dicen, oye, es que no sé, os escucho, veo las charlas que habéis colgado por ahí por internet y nos interesa porque, o sea, no nos sentimos como algo ajeno, ¿no? Es decir, aquí vemos a la gente que lo que comentáis nos suena, ¿no? Que muchas veces tiene la percepción de que eso, si acaso es allá arriba en el monte perdido, ¿no? Sin embargo, la percepción que vamos viendo es que tenemos incluso hacia el sur, ¿no? Es decir, en Salvaleón hemos estado, en Fregenal, en Fuentes de León tenemos socios. Es decir, es un fenómeno que abarca que está levantando mucha expectación, ¿no? En la propia región y que, bueno, pues de algún modo garantiza ese éxito, porque al final lo que vosotros pretendéis desde OSCEC es la supervivencia de esa lengua, ¿no? Claro, es que es un patrimonio, ¿no? Es decir, a ver, hay gente, ¿no? Hay comentarios como en cierto miedo de que sois como los catalanes, ¿no? Uy, no creo que lleguemos a esos límites nunca, ¿no? Claro, pero te digo, es que esto es que simplemente esto te lo está diciendo UNESCO, te lo está diciendo. Hay un tratado del Consejo de Europa que se llama la Carta Europea de Lenguas Regionales, que es un tratado firmado por, ¿no? Y que habla de que España se compromete, o sea, todos los países miembros de la Unión Europea están comprometidos a que las lenguas que estén reconocidas en este atlas tengan apoyo institucional, o sea, incluso en el propio Estatuto de Autonomía. Habla de que es potestad o es competencia de la Junta la potenciación o el desarrollo o la investigación al menos de los rasgos lingüísticos, ¿no? Pues me da a mí que no andamos en esa línea, ¿no, Daniel? Ahí está. Sí, no, se ha hecho la única medida en materia lingüística que se ha tomado en los 35, ¿no? años que llevamos que se celebraron hace poco, ¿no? De la autonomía. Sí, de nuestro estatuto. Claro, fue simplemente en los 3 pueblos de la sala que contábamos antes, o sea, Valverde y Fresno, Asellas y San Martín y Trebello. Estos 3 pueblos, como hubo una iniciativa, digamos, de la Xunta de Galicia que decían que eso era un gallego, que era gallego, entonces fue como una reacción a ese miedo a que los gallegos nos quitaran, si se puede decir, entre comillas, ¿no? Es decir, nos quitaran la jala. Entonces, como reacción a esto, la Junta lo declaró bien de interés cultural, pero no pasó de ahí. Es decir, no tomó ninguna medida en plan, oye, pues que se enseñe, oye, o que... Si no hay un ánimo por recuperarlo, ¿no? Por ensalzarlo y ponerlo en valor. Claro, porque efectivamente en estos 3 pueblos sí, como es más distinto, o sea, como es más distinto, sí que hay, sí que se nota ese bilingüismo, ¿no? Ese cambio de canal de que tú estás aquí hablando, o sea, incluso nos ha pasado, ¿no? Es que realmente hay gente allí que les cuesta hablar, gente joven, que les cuesta más hablar el castellano que la fala, ¿no? Que están en el bar y tú les pides algo en castellano y te contestan en plan... te puedo sacar un tal y cual, y de repente entran del pueblo y le habla mucho más rápido, mucho más fluido. O sea, sí que hay en esos 3 pueblos, entonces razón de más para haber empezado por lo menos en estos 3 pueblos, que no es extremeño, claro, como te digo, es fala, es una lengua de ámbito galaico-portuguesa, pero que ni siquiera, que debería haber tenido por lo menos una cooficialidad, que aquí suena como, ¿sabes? Tiene un matiz raro, como que suena como que estás pidiendo algo raro. Pero esto en Alemania, por ejemplo, en Alemania es normal, es decir, que no hay ningún problema político ni de cosas raras de demás. Ya. Y en Alemania hay regiones autónomas, los Länder, ¿no? Los estados autónomos,
que cuando hay una lengua de estas minoritarias es cooficial y tienen derecho a que se atiendan y a presentar documentación y a hacer escritos en el ayuntamiento o lo que sea. Claro. En Aquí esto, es que ¿no? tenemos una serie de complejos en España por nuestra historia, ¿no? Y por el desarrollo que todavía está teniendo algunos problemas que nos aquejan, ¿no? Bueno, pues este curso de extremeño, ¿dónde lo pueden disfrutar? ¿Dónde se tienen que inscribir? Cuéntanos un poco qué tendrían que hacer aquellos interesados. Claro, a ver, esto es una experiencia piloto, es decir, entonces no hemos puesto, digamos, inscripción ni nada, ¿no? Hay gente que nos ha comentado por las redes, oye, ¿cuánto cuesta? Y digo, pues ni lo habíamos pensado, ni se nos había ocurrido, ¿no? O gente diciendo, pueden ir niños, ¿no? Y gente que está diciendo de a ver si me voy a quedar fuera, digo, ojalá, digo. que tengamos ese problema, ¿no? Pero no. Claro. Entonces digo, mira, realmente va a ser la propia experiencia de la gente la que nos haga diseñarlo, ¿no? Es decir, porque muchas veces ponerte tú una forma de decir, no, va a ser todos los días o todas las semanas o todo tal, diciendo, pues que sea la propia gente la que nos muestre la capacidad o interés o los medios que hay que poner. Creo que es más interesante, ¿no? Pues ojalá se consiga, Daniel, porque la verdad es que en Extremadura lo vemos con el folclore, ¿no? Que se consigue mantener y se consigue reavivar en muchísimas ocasiones. Y yo creo que esto, una vez que deis el salto, que la gente os conozca, que sepa la importancia que tiene esa lengua que se está perdiendo, que se está muriendo, quizás consigamos sacarla del olvido y bueno, pues que más extremeños la conozcan y la aprecien. Así es que te agradecemos muchísimo que hayas estado estos minutitos con nosotros en la radio. Genial. Bueno, un abrazo pues muchas grande. gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.